Es un gusto contactarnos ahora con el doctor Luis Vázquez Villamor, que es experto en materia constitucional en el ámbito del derecho. Con él vamos a conversar acerca de muchos temas que forman parte de la actualidad y que por supuesto preocupan en algunos casos a los bolivianos. ¿Cómo está don Luis Vázquez? Un gusto saludarle, gracias por haber aceptado esta invitación. No, José Mauricio, estoy muy agradecido por la invitación que me has hecho para participar esta noche en tu programa y desde luego estoy a tus órdenes para procurar responder a todas tus preguntas. Bueno, vayamos revisando qué es lo que ocurre en Bolivia. En el transcurso de esta jornada y en las pasadas, la población ha mostrado su preocupación por el trabajo que está desempeñando la Asamblea Legislativa Plurinacional, fundamentalmente por ese gran rodillo que tiene y por esa mayoría que le permite llevar adelante la aprobación y el análisis de leyes que parecen estar contrarruta de lo que dicta la Constitución Política del Estado. Y son concretamente dos aspectos importantes. Aquella ley que le da inmunidad o impunidad a todos quienes han dañado al país en los días de bloqueo, y la segunda, la que le daría la obligación al gobierno de entregar salvoconductos a aquellas ex autoridades que se encuentran en la embajada, en la residencia de la embajada mexicana. ¿Cuál es la lectura y la opinión que tiene usted como constitucionalista? A ver, con respecto al primer tema, yo he visto que probablemente una intención un poco apresurada del movimiento al socialismo han planteado la posibilidad de aprobar una ley en virtud de la cual se haga una especie de amnistía retroactiva por todos los eventos que han pasado durante este tiempo y principalmente por el hecho de haber cercado las ciudades, de haber impedido que se lleve adelante el comercio de alimentos y el ingreso de medicinas, sobre todo el caso del oxígeno durante esta época de pandemia. Entonces, probablemente quieren hacer, pero hay dos elementos. Primero, ellos harían una violación constitucional flagrante si es que aprueban una ley que tiene un carácter retroactivo para beneficiar sobre hechos que ya han ocurrido. Hay un principio en derecho constitucional que la ley rige para lo venidero. Rige para lo venidero. Solo puede tener efecto retroactivo cuando se dan las condiciones de la Constitución Política del Estado y se trata de hechos de corrupción vinculados al servicio público. Con salvedades de excepción que estamos hablando, la necesidad de encubrir hechos que nacen de los bloqueos, etcétera, no está contemplada en la Constitución Política del Estado. Pero más allá de eso, yo tengo una sensación, y es que cabalmente están obrando sin brújula, no tienen brújula para obrar. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, lo que ha ocurrido en Bolivia en este último tiempo es que en medio de una pandemia gigantesca como es la del COVID-19, varias ciudades, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, en fin, han sido sitiadas por grupos de bloqueadores. Este sitio ha provocado que no transiten ni el alimento ni los medicamentos y lo que angustiosamente reclamaba todo el mundo de que dejen circular, la gente dependía de eso. A consecuencia de este bloqueo verdaderamente inhumano, han fallecido decenas de personas en todas las ciudades del país. Incluso tengo entendido, no estoy totalmente seguro, que la hermana del expresidente Evo Morales habría fallecido con el COVID-19, cabalmente por falta de oxígeno en este caso. Vale la pena, don Luis Vázquez, hacer una aclaración en el tema de la hermana de Morales. Ella ya presentaba problemas renales muy serios. Su salud estaba prácticamente muy comprometida. No habría sido el COVID el origen o la razón del deceso. Sin embargo, aquello, por supuesto, no empaña en absoluto el análisis que usted hace y la información que maneja en torno a las vidas perdidas por la ausencia de algo tan importante y vital en este tiempo que es el oxígeno. Adelante, por favor. No, yo te agradezco mucho la aclaración, por eso yo decía, no estoy seguro, pero es la información que se ha publicado en varios medios, pero haciendo abstracción de ese tema, y tienes toda la razón del mundo, yo me disculpo, pero es lo que había leído en varios medios de comunicación. Si esto ha ocurrido realmente, la pregunta que yo tengo es, esta gente que ha fallecido porque no ha podido acceder al oxígeno, ha sufrido, digamos, aquello que el Estatuto de Roma en su artículo 7 denomina como crimen de lesa humanidad. O sea, crimen de lesa humanidad, ¿qué significa?
que dentro de las tres categorías de crímenes que tienes entre el genocidio, el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad, que se reputan los crímenes más violentos contra la humanidad como tal, contra los seres humanos como tal, entonces resulta que tiene una característica singular, de que tiene una víctima indeterminada, o sea, quien va a realizar la acción no sabe exactamente a quién vamos a matar, pero la muerte es una consecuencia necesaria de su acción. Por eso se denomina una acción con dolo de consecuencia necesaria. Y este delito es un delito gravísimo, no te digo en Bolivia, sino internacionalmente. Internacionalmente hay varios casos que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya ha venido atendiendo sobre crímenes de lesa humanidad, y en el caso de Bolivia sería la primera vez que una denuncia de este tipo se lleva adelante. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque si aprueban la ley en la cual están queriendo dar amnistía dentro de Bolivia por los crímenes de lesa humanidad que deben ser ventilados ante la Corte Penal Internacional, esto es una demostración más que el movimiento al socialismo con su bancada parlamentaria busca encubrir este hecho y busca evitar el enjuiciamiento, con lo cual están asumiendo responsabilidad personal por este tipo de hechos. Y este es un hecho y un error gravísimo que cometerían si lo hacen. Si a mí me pidieran una consulta jurídica sobre el tema, yo les diría sinceramente, no cometan ese error, porque es una suerte de confesar una responsabilidad penal por el hecho que se está llevando adelante. Entonces, yo creo que cometería un grave error. A mí no me preocupa de que esto vaya a generar una especie de impunidad frente a la gente, porque no debería juzgarse en Bolivia. Yo creo que ha llegado el momento de que este tipo de acciones, que son definidas por el Estatuto de Roma, estatuto que ha sido ratificado en su convención por Bolivia y por lo tanto tiene plena vigencia de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, porque forma parte del bloque de constitucionalidad, entonces es el Estado boliviano quien tiene que llevar al juicio. Y a todos sus responsables, porque hay dos tipos de autores: los autores que han ordenado que se lleve adelante este tipo de bloqueos y los autores que han estado físicamente en los caminos evitando de que este oxígeno llegue a los centros de salud y salve las vidas que debería salvar. Por lo tanto, el delito se ha cometido, el resultado antijurídico es la muerte de las personas, y por lo tanto este tipo de acciones como aprobar una ley, lo único que va a reflejar es que un partido específico que tiene 2/3 de la Asamblea Legislativa quiere encubrir estos hechos y quiere proteger a sus autores, y eso desde el punto de vista de una Corte Internacional va a ser tremendamente negativo en contra de lo que quieren hacer. O sea, se van a dar un disparo, como yo decía, no al pie, se van a dar un disparo al corazón, porque van a comprobar que han cometido un delito, y al comprobar que han cometido un delito están buscando eludirlo dentro de la frontera nacional. Ahora, más allá de aquello, también se han dado otro tipo de acciones. Por ejemplo, se han asaltado vehículos que transportaban alimentos, se han dinamitado cerros que han generado la caída de pedrones que han dañado la capa asfáltica. También, por ejemplo, se han agredido a efectivos policiales. Lo que ha ocurrido en Samaipata ha sido agresiones a grupos de civiles. Y algo muy preocupante es que de un lado y del otro, grupos de choque han mostrado armamento. En el caso de lo que ocurre en el trópico de Cochabamba, incluso armamento que debiera ser usado y tendría que estar en manos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, muchos piensan y pensamos que hechos de esta naturaleza no pueden ser negociables y no pueden quedar en la impunidad, al margen de lo que usted plantea de los delitos de orden internacional. ¿Qué opina de esto? No, yo creo que todos estos elementos que tú has señalado forman parte de la entidad jurídico-penal que se acoge bajo la denominación de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Todos estos forman parte de este tema. ¿Qué quiere decir un crimen de lesa humanidad? ¿Cómo lo define el Estatuto de Roma? Dice, cuando una persona, un grupo de personas, de manera deliberada y con pleno conocimiento de los resultados, ordena confinar a una comunidad determinada, una ciudad, un pueblo, lo que quieras llamar, ¿no? Y de forma deliberada ordena que no circulen ni alimentos ni medicamentos, de tal manera que se busca un exterminio lento de la población. Entonces, esta es la definición del tipo penal, son los elementos normativos
que establece el Estatuto de Roma. Todos los elementos que tú has dado, como la confrontación, el llevar adelante armas, el saquear vehículos y todo eso, forman parte de la etiología de este tipo de delito. O sea, todos estos elementos tienden a configurar lo que se llama la trama penal y la definición de la perspectiva penal que se tiene que tener sobre este caso, pero que todo eso en su conjunto se expresa en una nomenclatura que se llama crimen de lesa humanidad. Y te quiero decir, es tan fuerte y tan grave esta definición que obviamente en la humanidad en su conjunto se ha establecido una serie de normas para primero juzgar estos delitos. Y hay en el Estatuto de Roma una consideración muy importante que dice, lo que queremos dejar con este estatuto a la humanidad en su conjunto es la idea que estos crímenes horrendos que se cometen contra víctimas inocentes, a quienes ni siquiera se las conoce ni se sabe quiénes son, pero por estar en el lugar que no deben estar, por la mala suerte de haber estado en un momento complejo como es el de una enfermedad, hoy día tienen que morir sin tener ni siquiera una relación con las personas. Estos crímenes, dice la Convención y el Estatuto de Roma, no deben ser olvidados, no deben ser perdonados, deben ser juzgados y sus autores deben ser condenados para que nunca más la humanidad pueda ver hechos tan horrorosos como los que se están viendo en varios lugares del mundo. Entonces, yo lo que te quiero decir, probablemente necesitamos, y el Estado boliviano debía haber iniciado ya una investigación con caras a presentar esta denuncia en el marco internacional. Yo creo que es bueno el marco internacional y la Corte Penal Internacional por dos razones. Primero, porque no se va a hablar de manipulación de la justicia o manipulación de la investigación penal, que es lo que frecuentemente se dice, que el gobierno va a manipular la investigación y va a forzar los elementos de prueba. Cuando venga una corte absolutamente de derecho, con un fiscal que es absolutamente derecho y haga la investigación y recabe todos los antecedentes, entonces frente al mundo en su conjunto, cuando esta corte admite esta denuncia, está demostrando que no se trata de un hecho de un revanchismo político o de un manejo político de la justicia, sino que se está hablando de un crimen de lesa humanidad y se está sentando un precedente. Ese puede ser el único instrumento que tenemos hoy día en Bolivia para evitar que nunca más estos hechos puedan ocurrirse. Y solamente a mí me llama la atención con la normalidad con la que hemos aprendido a aceptar, a legalizar y a darle carta de ciudadanía al bloqueo de caminos. Es decir, a pesar de los efectos espantosos que pueda tener, nos han acostumbrado durante más de 15 años a que esa es la lógica de este país. Y lo han encubierto como el derecho de protesta, como decir, es el derecho de protesta legítimo, reconocido por la Constitución, y por lo tanto ese derecho de protesta nos lleva a que no juzguemos este tipo de acciones. Entonces hemos vuelto el bloqueo como algo normal de nuestra vida. No nos ni siquiera mosqueamos de pensar de que esto puede amenazar la vida de la gente, y tú te vas a dar cuenta, los medios de comunicación, etcétera, cuando anuncian un bloqueo lo hacen como una protesta social, es una protesta social más, y no lo es. Y por eso hay que ponerle un punto final a eso. El derecho al libre tránsito es un derecho de protección de la vida. Y el libre tránsito quiere decir que nadie puede impedir que alimentos, medicamentos u otro tipo de enseres necesarios para la vida de una comunidad puedan ser interceptados por el motivo que fuere. Es decir, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero tienen que aprender esta democracia. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. O sea, mi derecho a protestar termina donde empieza el derecho de otros a que los alimentos lleguen, lo que los medicamentos lleguen. Es decir, yo no tengo derecho a poner mi derecho por encima de los otros. Y creo que es ese mensaje el que debemos recuperar para el país. Me parece que este tema puede cerrarse con dos preguntas rápidas, doctor. La primera, preocupa la falta de celeridad en los organismos y en la justicia internacional. Lo hemos visto con el tema de la reelección, con la demanda de los pobladores, de las comunidades indígenas del Tibnis. O sea que no sé en qué medida esto y cuándo podría arrojar un resultado importante como para sancionar a quienes se atrevan además a elaborar normativas y quienes provoquen acciones de esta naturaleza en el país. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cómo podemos hacer para que no ocurra todo esto que le ocasiona un grave perjuicio a la familia boliviana, a la salud del país y también a los sectores productivos? Usted lo ha dicho, lo ha descrito muy claramente, los bloqueos son perjudiciales y la negociación hoy se ha vuelto un arma prácticamente habitual entre unos y otros
Le pongo el ejemplo de Cochabamba, los autoconvocados que nos han dejado con 16 días con una ciudad inundada de basura, de pronto levantan sus medidas y entre los puntos y las demandas está que no se puede procesar a quienes han llevado adelante, no solo esto de bloquear y no permitir el ingreso de la basura, sino también de atentar contra torres de comunicación que han hecho volar y otro tipo de hechos que están ahí en la prensa, que no son una exageración aquí del periodista. ¿Qué dice usted acerca de estos dos temas que le planteamos? A ver, con respecto al segundo, lo que pasa es que hemos creado una cultura de la impunidad. Es decir, la protesta social ha llevado al extremo de violar los derechos de otras personas y violar el ordenamiento jurídico. Cuando un grupo de personas a título de protesta social hacen lo que ocurrió hace poco tiempo en Sencata, en la ciudad del Alto de La Paz, cuando estaban a 50 metros del primer balón de gas que podía haber estallado y el nivel de explosión que se iba a producir entre los 3 balones gigantescos de gas que tienen en la zona de Sencata iba a producir una muerte de al menos 10.000 personas que viven alrededor de ese lugar. Es decir, cuando uno se pone a pensar de mega eventos como eso, es decir, ¿eso es protesta social? Es decir, poner en juego la vida de miles de bolivianos, ¿es protesta social? No, es una cultura de la impunidad. Y te vas a dar cuenta que sistemáticamente el MAS ha venido haciendo eso. Por ejemplo, cuando hubo los movimientos de Octubre Negro. Cuando hubieron los movimientos de Octubre Negro y se provocó el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en ese momento, lo primero que han negociado es un decreto de la impunidad. Un decreto para evitar de que ellos puedan ser juzgados por esos delitos y de hecho no lo han sido. De hecho, no lo han sido. Ellos han hecho un montón de violaciones de tipo jurídico penal que no han sido juzgadas porque se les ha concedido una suerte de amnistía por los delitos que han cometido durante esa época. Y eso lo hizo don Carlos Mesa en ese momento. Y frecuentemente, cuando hay cualquier otro tipo de movimiento, va negociando. Hace poco, ¿te acuerdas de la ley de impunidad, como la denominamos, después de los eventos que hemos sobrevivido? De pronto lo que planteaban ellos era una ley por la cual no se juzga a nadie que ha participado en los momentos previos a octubre, cuando habían las barricadas en todas las ciudades y cuando se habían quemado casas, se habían quemado decenas de buses acá en la ciudad de La Paz, se habían invadido casas de periodistas, en fin, todo esto, y entonces buscar un manto de impunidad nuevamente. Es decir, esa cultura de la impunidad que nos ha impuesto el MAS durante 15 años en nuestro país, debe concluir. Debe concluir por el bien de la democracia y por el bien del Estado de Derecho. El momento que mi derecho lo impongo sobre el derecho tuyo y hago que mi derecho viole y vulnere tus derechos, estoy rompiendo el Estado social y democrático de derecho. Me estoy aprovechando de esto y estoy creando una cultura de tolerancia, de impunidad, que lo único que va a generar es mayor enfrentamiento, mayor muerte y mayores problemas en todo nuestro país. Segundo tema, la tardanza de la justicia internacional. Este problema es un problema que se ha señalado frecuentemente y te quiero decir, tienes razón. O sea, la justicia internacional, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, es un sistema muy lento y muy retardatario. La Corte Penal Internacional no lo es tanto. O sea, los juicios que van a la Corte Penal Internacional no tienen el nivel de rezago de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gana entre el trámite, entre la Comisión y la Corte, normalmente se piden cerca de una década, cerca de 10 años, y en la Corte otros 5 años más. O sea, el tiempo de espera es muy largo. Pero en la Corte Penal Internacional no es tan evidente. Es decir, la Corte Penal Internacional tiene estándares y una movilidad mucho más rápida, mucho más dinámica. La parte compleja es llegar a demostrar que el delito ha existido y por lo tanto hay responsables de esto, que es la fase de la investigación preparatoria que tiene que hacer el fiscal general de la Corte Penal Internacional y él tiene un tiempo de entre 1 a 2 años para terminar de formular y sustentar un caso. Una vez que se ha concluido eso, empieza el juicio y el juicio es un juicio de carácter oral, continuo e ininterrumpido. Por lo tanto, la probabilidad de que en 3 años se resuelva un tema de estos es bastante real. Por lo tanto, como te digo, tienes razón cuando te refieres a otro tipo de cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un tiempo de duración que puede estar alrededor de los 15 años. Pero la Corte Penal Internacional no es el caso, pero aquí tenemos que ver
que el gobierno, y con esto termino, o sea, creo que el gobierno hoy día ha recibido una carta que le hemos enviado juntamente con Mobutu Quiroga, con el objeto de que el gobierno haga para sí esta demanda, porque de acuerdo al Estatuto de Roma, es el Estado boliviano el que tiene que plantear la denuncia, para que esta denuncia pueda ser procesada de acuerdo a los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma. Entonces, la pregunta es, ¿lo va a hacer el Estado? ¿El Estado va a asumir eso? ¿La Canciller de la República va a hacer eso o simplemente nos vamos a quedar en discursos políticos que no van a resolver ninguno de los problemas? Ha llegado el momento de tomar una acción. Yo creo por el bien del país es necesario dar este paso gigantesco que va a terminar para siempre con esta cultura de la impunidad que hemos heredado en estos 15 años. Sí, es importante que retornemos a un estado donde haya respeto a la ley y a la autoridad. Caso contrario, todo lo que se puede venir por delante va a ser catastrófico para Bolivia. Finalmente, ¿cuál es su opinión, doctor, en torno a este proyecto de ley para que se les otorgue salvoconductos a aquellas exautoridades que se encuentran en la embajada residencia mexicana? Bueno, este es un tema más complicado, ¿no? Yo he sido abogado de don Roger Pinto, quien ha estado 454 días, digamos, confinado, aislado en una dependencia diplomática en la Embajada de Brasil en La Paz. La única persona que en realidad podía verlo a don Roger Pinto durante esos 454 días era yo. O sea, yo podía ingresar porque era abogado de él. Y la verdad te quiero decir, la mayor parte de las veces que iba a verlo, no iba a verlo ya como abogado, sino iba a verlo como amigo, porque en un estado de aislamiento como el que se encontraba, yo llegué a pensar que todos sus derechos humanos estaban siendo violados y vulnerados. Y en ese momento yo reclamaba, tanto al Brasil como al gobierno de Bolivia, que se tenían que tomar acciones para evitar de una sentencia anticipada, ilegal e injusta en contra de Roger Pinto, y por lo tanto pedía de que se exija que el Estado boliviano cumpla con el Pacta Sunt Servanda, que es la obligación internacional que tiene el Estado boliviano de cumplir los pactos que tiene, dentro de ellos los pactos relativos al asilo diplomático o al tema del refugio internacional. Son dos instituciones. Lo hice en ese momento y ahora no puedo tener un criterio distinto, aunque esto suene impopular. Es decir, creo que dos errores no construyen un acierto. Es decir, repetir lo que hizo el MAS con Roger Pinto no habla de un Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho tiene que regirse a la ley y esta es la parte más complicada de entender nuestro tránsito y la madurez que tenemos que tener como sistema democrático. Un sistema democrático adquiere mayoría de edad, adquiere madurez en la medida que hacemos carne de que no nos gobierna una persona, nos gobierna una constitución. Por eso hablamos del Estado constitucional de derecho. Y cuando la ley y la norma está por encima de los hombres, se empieza a ordenar mucho mejor una sociedad determinada. Por ejemplo, el hecho de que Evo Morales haya querido violar su propia constitución religiéndose permanentemente era porque este hombre estaba por encima de la ley y de la constitución. Nosotros no vamos a corregir ese error histórico que han cometido ellos, cometiendo el mismo error y repitiendo los mismos errores del pasado. Tenemos que empezar un camino de saneamiento y desde el gobierno tenemos que empezar por cumplir la ley. Dos errores no harán nunca un correcto. Don Luis Vázquez, gracias por haber aceptado esta entrevista y participar hoy de Noche a Noche. Muy gentil. No, muchas gracias.